Bueno, está lloviendo un poquito y bueno, antes de que caiga la lluvia más fuerte, quiero aprovechar para sembrar estas cascaritas de papa que saqué. Y bueno, las saqué como les había dicho en video anterior, pues con mucho cuidado saqué estas 7 cascaritas con sus ombliguitos o ojitos, pues ya sé que algunas personas le llaman ojitos. Y bueno, voy a sembrarlas en esta maceta a ver si cuántas de ellas pues logramos hacer germinar, ¿no? Así que voy a acomodarlas aquí en la maceta. Voy a hacerlo lo más rápido que pueda antes de que caiga el chaparrón. Ponerlas así. Y vamos a ver cuántos de estos ombliguitos germinan. Y bueno, siguiendo el consejo de algunos de ustedes, voy a cubrirlos con tierra, pero los voy a cubrir solo un poco, porque algunos de ustedes me recomendó que tal vez la vez pasada los había cubierto con mucha tierra, había puesto una capa pues muy gruesa de tierra encima. Así que les voy a poner una capita más delgada. Esta es mi tierra de hojas que había cosechado antes, que les mostré en video anterior. Así que voy a cubrirlo así ligeramente, no tanto. Y entonces a ver qué pasa. Así que veamos cómo queda y les voy mostrando. Bueno, con todo este tema de la reapertura se me había olvidado este ejercicio con sembrando cáscara de papa que estaba haciendo. Pero bueno, como ven, la plantita, una de ellas pues se desarrolló súper grande en todo este tiempo. Y bueno, si ven, de las 7 cascaritas que sembré, pues nacieron pues dos plantitas. Así que a final de cuentas, pues tomando las medidas que realizamos y que ustedes me sugirieron, pudimos obtener por lo menos más de una plantita, ¿no? ¿Por qué tal vez no germinaron más plantitas de papa? Bueno, no sabría precisarlo realmente. Puede ser que no todos los ojitos de una papa pues son fértiles. Pues no lo sé, yo no recuerdo exactamente de cuántas papas yo saqué los ojitos, estos 7 ojitos. Creo que fueron como 3 papitas pequeñas, de donde saqué pues esos ojitos, pues. Pero bueno, al final de cuentas pues son cáscaras, son cosas que al final terminamos desechando y vale la pena pues al final pues aprovecharlas sembrándolas para obtener pues plantitas de papa, ¿no? Entonces es más, imagínense que tal vez hagan una ensalada de papas y en una ensalada de papas no sé cuántas papas utilizarán, tal vez unas 4 o 5 papas grandes o medianas, no sé, y que de ahí por lo menos un ojito de cada papa sea fértil, pues podríamos tener un mejor resultado, ¿no? Entonces, pero bueno, todo es cuestión de probarlo. Lo importante de este ejercicio es que al final pues sabemos que funciona, podemos sembrar cáscaras de papa y obtener plantas de papa como lo habíamos ya visto antes. Y bueno, tal vez tomando las medidas que tomamos ahora en esta ocasión, pues podemos garantizarnos de tener por lo menos más de una plantita, ¿no? Así que vale la pena al final pues hacer el ejercicio. Entonces, bueno, ahora voy a pasar estas plantitas a su lugar definitivo y a ver pues si logro que estas plantitas pues me den papas.
Listo, ya están en su lugar definitivo. Bueno, y aquí como ven le coloqué una capa de acolchado con paja para aplicarle pues el método de rust out que les había explicado en un video anterior. Y entonces pues ya nos tocará esperar a ver entonces qué resultado pues nos dan. Esto es más, voy a ver si le coloco mucho más paja todavía, tomando en cuenta de que esta plantita está bastante alta, así que como para cubrirla un poco más y llegue más como a este nivel de aquí alto y que quede pues mucho más cubierta, aprovechando que esta está más alta, ¿no? Pero igual, de todas maneras, a medida que las plantas van creciendo, pues vamos a ir agregando pues más acolchado. E igual con el tiempo este acolchado pues se va a ir aplastando y bajando, y voy a tener que ir agregando cada vez más acolchado, ¿no? Entonces, y bueno, eso. Así que ya nos toca esperar a ver entonces qué resultado nos da. Y bueno, aquí les quiero mostrar la otra plantita de papa. Esta fue la primera plantita de papa que logré germinar con cáscaras, las que les mostré en el primer video de sembrando cáscaras de papa, ¿no? Entonces esta es la plantita que está aquí en su lugar definitivo. Ya ella tiene como un mes y 10 días aproximadamente de estar aquí. Y bueno, a medida que ella ha ido creciendo, pues yo le he estado colocando pues más paja, aplicándole pues el método de rust out, ¿no? Así que bueno, todavía pues sé que ella no está para cosechar, pues supuestamente, hasta donde tengo entendido, cuando la planta empieza a marchitarse es que ya estaría lista para cosechar, ¿no? Pero ella, pues como ven, todavía está verdecita. Ella ha estado creciendo, tiene hojitas pequeñas. Ella tenía otras hojas más grandes que se le marchitaron y se le cayeron, pero ha seguido sacando pues más hojitas nuevas. Y bueno, a medida que ha estado creciendo, pues le he estado colocando pues más paja. Como ven, tiene paja prácticamente hasta el tope de la llanta. Y bueno, vamos a ver qué resulta, ¿no? Seguramente ha tenido un desarrollo algo lento o despacio, que la ha afectado tal vez por el clima, ¿no? Pero igual ella se mantiene viva y ahí está creciendo, así que ojalá pues me logre dar papas. Y bueno, no sé qué tantas papas me pueda dar o de qué tamaño, y si me da papas pues qué tan grandes vayan a ser. Posiblemente sean una papita bien chiquitita, pues no lo sé, así que bueno, ya lo veremos más adelante, ¿no? Pero para que vean, pues la plantita se mantiene viva y aquí está pues intacta, ¿no? La mantengo pues poniéndole algo de abono, riego, y bueno, aquí está ella protegida de la lluvia para evitar el exceso de lluvia. Así que bueno, ya más adelante pues cuando tenga algún resultado pues les compartiré el video. Pero sí quería, pues aprovechando que les hice el otro ejercicio, quería pues avanzar, darles un avance de cómo va pues esta plantita de papa, ¿no? La otra, la que acabamos de sembrar, pues estaba pensando pues no cubrirla de la lluvia, porque bueno, ahora la coloqué en otro lugar donde no hay inundaciones. Seguramente acá no se va a inundar nada, así que para hacer de repente el otro ejercicio probándola de que no tenga ninguna cubierta contra la lluvia, así que espero pues no le pase nada. Pero bueno, si veo que empieza algo a fallar, pues voy a tener que cubrirla. Así que bueno, vamos a ver qué avance tenemos con esto. Vean este pepino, ya está listo para ser cosechado. Bueno, supuestamente, hasta donde tengo entendido, cuando ya empieza a tener la presencia pues de marcas así medio amarillitas en la punta, es que ya podemos cosecharlo. Así que bueno, vamos a cosecharlo ya. Vamos a cortar aquí el tallito.
ahora sí. Miren. Este es el más grande que he cosechado. Así que ya tengo pepino. Acá en esta otra plantita más pequeña hay otro. Este está más pequeñito, pero ya parece que está listo para cosechar. Así que vamos a cosecharlo también. Listo. Este está más chiquitito, pero es pepino. Bueno, eso es lo que quería mostrarles con las cáscaras de papa. Nuevamente quise hacer el ejercicio, ahora pues con lo que habíamos hablado en el video anterior, y haciendo pues lo que algunos de ustedes pues, me habían recomendado para ver si lograba germinar más plantas de papa, ¿no? Bueno, no creo que vaya a ser más ejercicio, definitivamente pues está más que probado pues que podemos germinar plantitas de papa con las cáscaras. Podemos aprovechar bien las cascaritas de papa y sacarle pues todo ese provecho, ¿no? Ahora, bueno, solo me falta pues esperar poder conseguir las papas, así que ya en un próximo video, sí, ojalá ya en el siguiente que saque referente a este tema, pues poder ya tener algo de cosecha. Bueno, o no tenerla, porque realmente no sé qué va a suceder, pero sí, lo que sea que suceda, pues se los voy a compartir. Bueno, espero les haya gustado este video y nos vemos en la próxima.